Así que bueno, sin demorar más, creo que ahora faltaría entonces el tema tan esperado por muchos, supongo, que es el tema de la financiación, a cargo de Nahum Klicksberg. Bueno, Nahum, muy buenas a todos, saludos a todos ustedes. ¿Se me escucha bien? Claro, fuerte, perfecto. nítido. Sí, perfecto. Muy bien. Lógicamente, dada la hora que nos hemos atrasado un poquito, entonces mucho de lo que tenía preparado para decir tuve que eliminarlo para concentrarme en el corazón del tema financiero, pero van a encontrar desarrollado en detalle todo un cuerpo conceptual y técnico sobre cómo financiar las rentas básicas en el mundo. Lo van a encontrar en la página que dirijo, que se llama propuesta para terminar con la pobreza.com. Ahí van a encontrar todo muy detalladamente y muy documentado. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que siempre cuando hablemos con gente sobre la renta básica y le hablemos de los principios, los 12 beneficios que tiene para la sociedad, etcétera, etcétera, y que se termina con la pobreza y todo eso, la gente va a estar de acuerdo. Cualquier persona honrada, bien nacida, con buenas intenciones, ¿cómo va a estar en desacuerdo? Pero entonces hacen la pregunta, ¿y dónde sale el dinero? Y hay muchas veces mucha gente que simpatiza con el tema de la renta básica, que se adhiere. Entonces no está, digamos, entrenado, no reflexionó lo suficiente como para dar una contestación que sea contundente. Con una contestación contundente sobre cómo se financia, el movimiento de la renta básica podría progresar en un año lo que si no tardaría 20 años en progresar. Este es un punto crucial, no es un punto más. La renta básica soluciona muchos problemas en la sociedad, está relacionada con infinidad de puntos, cómo favorece a la mujer y tal punto y tal otro, pero lo básico, el corazón, es cómo se financia. Si eso no se responde rotundamente y claramente, entonces el movimiento va a crecer mucho más lentamente y con menos posibilidades de conseguir plasmarse en una realidad. Primero tenemos que tener en cuenta de que si clasificamos las distintas propuestas, posibilidades para financiar la renta básica, entonces podemos decir que hay dos caminos. Un camino es, bueno, a la gente más pudiente y a las empresas más poderosas se le pone un impuesto que con ese impuesto después se distribuye en toda la sociedad, logrando de esa forma la renta básica. Es una propuesta moral, totalmente justificada éticamente, y es una propuesta que cierra los números, económicamente factible. Pero hay un problema, es que queremos que los más pudientes sean los que paguen la renta básica. Y generalmente los más pudientes son los que tienen gran influencia sobre los periódicos, son los que tienen gran influencia sobre toda la prensa de todo tipo, televisiva, etc. Son los que tienen gran influencia sobre los políticos, sobre los congresos, sobre los legisladores. Y los grandes, y estas personas que nosotros queremos que paguen la renta, ¿qué nos contestan? Dicen, a mi costa no. A mi costa no, dicen. Es entendible desde la posición de la persona que, por más pudiente que sea, quiere conservar y aumentar su caudal económico, que responda así. ¿Qué esperamos?
que digan sí, cómo no, que se conviertan de un día a otro en grandes humanistas y filántropos que por bien de la sociedad. Entonces ahí tenemos un problema, que tenemos la solución económica proponiendo ese impuesto, pero no tiene factibilidad política. O por lo menos se hace difícil la factibilidad política. Va a meritar muchos años de lucha, de conflictos sociales, de un movimiento que tiene que crecer mucho y organizadamente para poder llegar a un momento de equiparar las fuerzas políticas con ese sector de pudientes como para imponerse políticamente. Es una cosa para largo, para mucho tiempo, posiblemente con éxito al final, porque la situación económica del mundo va a llevar a que el proyecto de la renta básica, sea como sea, progrese y triunfe, pero va a costar sangre, mucho dolor, muchos años todavía de pobreza y de sufrimiento para llegar a tener esa fuerza política. Ese es un camino legítimo y que se puede intentar y que no es excluyente al mismo tiempo de tratar otro camino. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es elaborar diseños de financiamiento de renta básica adecuadas a las características económicas y políticas de cada país, que favorezca a trabajadores y a empresas, que favorezca a casi todos, cosa de poder lograr entonces el apoyo de casi todas las empresas, que se sumen también las empresas al movimiento de la renta básica. Para eso hay que demostrarles que ellas también ganarán con la renta básica, que ganaremos casi todos, por no decir todos, porque van a ser contados con los dedos los que realmente no ganen. Esto es factible, pero tenemos que tener en cuenta que para que este tipo de diseño se pueda realizar exitosamente, la renta básica, si bien tiene que ser un concepto común de todos los países, de todos los pueblos, para cada pueblo, para cada país requiere un diseño específico por su característica económica. No es distinto un país que produce ciertas cosas y exporta ciertas cosas que otro país que produce otras cosas y que le va peor o mejor. Un país que ya tiene un nivel económico de infraestructura, etcétera, de otro país que no la tiene. Para cada caso hay que hacer otro diseño, lo cual no quita que para el diseño de cada país hay que inspirarse en los diseños de los otros países para ver qué le puede servir para incorporar al diseño propio. Hay algunos países que tienen un beneficio especial para poder facilitar el hacer este diseño de una renta básica que beneficie a todos, que son los países que tienen una moneda propia, como la Argentina, por ejemplo, los países latinoamericanos, tienen una moneda propia y eso es muy importante. Ya explicaré ahora y demostraré por qué. Ahora, nos encontramos con lo siguiente. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un diseño, específicamente en el caso argentino, que es donde más trabajé, donde trabajé sobre un diseño así, elaboré un paquete de 40 medidas económicas. Con esas 40 medidas económicas, entonces los empresarios lo van a apoyar este diseño, se van a ver favorecidos económicamente. No solo no perjudicados, sino favorecidos económicamente. Y este diseño es un modelo que puede servir de inspiración a otros países para que vean cuáles de estas 40 medidas les pueden ser útiles. Porque sobre todo en Latinoamérica,
tenemos algo que nos facilita el confeccionar este tipo de diseños, que es el hecho de la gran ineficiencia con la que funciona el sistema. El sistema funciona con tanta ineficiencia que en buena parte de las 40 medidas que propongo son fuentes de creación de riqueza o de recaudación que ya prácticamente existen, que solo, como se dice, hay que pasar la bolsa para recoger el dinero. Entonces, en cada país hay que ver estas ineficiencias y en base a ellas estructurar esas fuentes de ingreso para la renta básica. Voy a dar un ejemplo bien concreto. Pensaba dar muchos ejemplos para explicar algunos cuantos de estas 40 medidas. Pero por el asunto del tiempo, me voy a concentrar ahora en uno. Y todos los otros, las 40 medidas, las pueden ver, como dije, en la página que ya mencioné, propuesta para terminar con la pobreza.com. En Argentina, de las 40 medidas de fuente de ingreso, solamente con una de esas 40, todos los argentinos en pocos meses podrían tener 22.500 pesos cada uno para una canasta de alimentos, para comprar sus alimentos, con 22.500 pesos. Tener todos, quiere decir, solucionado el problema de la alimentación. Con la renta básica, que estaría en condiciones de darle el Estado de esos 22.500 solo para alimentos. ¿De dónde va a salir el dinero? El dinero, les dije, puede salir de una sola fuente. ¿De dónde? Ustedes habrán leído, habrán escuchado últimamente grandes denuncias de personas muy expertas en el tema, diciendo que en los últimos 25 años, en la hidrovía del Paraná, todos los años el Estado pierde de 30.000 a 35.000 millones de dólares porque los exportadores por esa hidrovía contrabandean exportaciones del campo, de los minerales y de los combustibles. O sea, una cantidad tan grande, 30 a 35.000 millones de dólares por año, solamente hay que pasar a cobrar, que no puedan contrabandear mañana nada y ya el Estado estaría cobrando, ya tendría en sus arcas 30.000 a 35.000 millones de dólares. Ahora, por eso en este momento está muy fuerte la pelea del pueblo argentino para que se estatice esa hidrovía, para que el Estado pase a tener el control para evitar ese contrabando y cobre ese dinero. Menem, en el año 1995, el presidente Menem dio una concesión a empresas privadas que se apropiaron prácticamente de parte del terreno argentino, de ríos argentinos y de puertos que prácticamente como si fuese otro país dentro de nuestro país, donde no podemos tocar lo que hacen ni saber lo que hacen. Y entonces aprovechan para producir, y esto lo dicen los expertos, lo estamos viendo en los periódicos, lo dicen los expertos que están denunciando esto, como Alcira Argumedo, lamentablemente fallecida hace muy pocos días. En la página que coordino, ahí tienen reportajes a personas que están diciendo esto, reportajes en radios, en televisión, etc. Bueno, ¿cómo con esos 35.000 millones de dólares entonces podríamos relacionarlo con la renta básica? Solamente tomando 7.500 de esos 35.000, 7.500 millones de dólares y poniéndolos en la producción de alimentos para aumentar la cantidad de alimentos que produce la Argentina y con eso crear miles y miles de puestos de trabajo y bien rentados,
solamente haciendo eso, tendríamos una producción en alimentos que a precio de venta del mercado serían 22.500 pesos para cada argentino. Y el Estado dándole a los argentinos por medio de una tarjeta para que pueda ir al almacén y todos los meses comprar alimentos por 22.500 pesos. Al tiempo que estamos produciendo con dinero que el Estado pone esa infraestructura de aumento de la producción de alimentos, y donde ahí precisamos esos 7.500 millones de dólares. Pero si uno saca números, dice, bueno, pero son muchísimos más dólares los que se van a producir si calculamos a 22.500 pesos por cada ciudadano para que pueda ir y comprar con su tarjeta sin pagar más nada, solo mostrando la tarjeta. No, ¿saben por qué? Porque la inversión para producir la hacemos con pesos argentinos. La hacemos con moneda nacional. En el país hay dos circuitos de monedas. Uno es la moneda dólar y otro la moneda nacional. El circuito de la moneda dólar la precisamos para saber si entran al Estado los dólares que el Estado precisa gastar para satisfacer las necesidades del país, productivas, de medicamentos, de importaciones, etc. La cuenta comercial de la Argentina de exportaciones e importaciones da bien, no va mal, sin calcular esos 35.000 millones de dólares que recibimos. Así como está ahora, da bien las cuentas. Después lo otro, lo que se paga a cada ciudadano para que vaya al mercado, para que vaya al cine, al teatro, es moneda nacional. Va con el circuito de moneda nacional. Entonces, para aumentar la producción de alimentos en la medida mencionada, podemos hacerlo un 90% con moneda nacional y un 10% con dólares, porque un 10% es el estimado de los insumos que tenemos que importar para poder tener esa producción que antes mencioné. Ese 10% que brillamos en dólares son esos 7.500 millones de dólares de los 35.000 que se sacaría de si mañana mismo el gobierno agarra y estatiza, quiere decir, la hidrovía y se termina con el contrabando. Fíjense, lo mismo se puede hacer si queremos decir otros 7.500 millones de dólares es lo que costaría, por ejemplo, yo hice los cálculos, para poderle darle vivienda a 7.200.000 argentinos cada 5 años. Vivienda sin costo, tenga donde vivir. Una renta básica tiene que contemplar, no es solo para comida. La renta básica tiene que contemplar para que las personas tengan una vivienda digna, tengan salud dada por el Estado de buena calidad, educación dada por el Estado de buena calidad. Una vida digna incluye todo lo que es una vida digna. Por eso muchas veces nos tenemos que cuidar cuando hablamos de una renta básica. ¿Cuál es el concepto de básica? Se puede tomar como básico lo mínimo para subsistir. Está bien, algunos pueden tener ese criterio. Mi criterio es lo básico necesario para vivir dignamente, no para subsistir. No para subsistir como un pobre, porque estaríamos en otro formato de administración de la pobreza, como el que tenemos ahora en los países donde hay una administración de la pobreza, no que salgan de la pobreza, sino administrar la pobreza. Entonces, con los programas focalizados se le da unas migajas a la gente para que apenas pueda subsistir. El concepto de la renta básica, que puede haber diferencias con esto, en mi concepto tiene que ser que hay que apuntar a una vida digna, no una renta mínima para subsistir, y no estoy diciendo que se consiga para un día para el otro, es un proceso
yo lo calculé de 3 a 4 años, y al hacer que un país como Argentina pueda llegar a la renta básica digna, empezando de una forma gradual. Entonces, estos conceptos, el circuito de dólares que precisa un país y el circuito de moneda nacional es muy importante porque nos tratan de engañar y ocultar y disfrazar como que el único circuito es el del dólar en nuestro país. Entonces muchas veces cuando hablamos de la renta básica, hacen los cálculos y dicen, bueno, pero si le van a dar 10.000 pesos a cada ciudadano, 20.000 pesos a cada ciudadano, en dólares son 800.000 millones de dólares. No, señor, no se lo damos en dólares. Se lo damos en peso nacional. Los dólares son solamente la cantidad de dólares que se precisamos para acompañar este proceso de renta básica, que al aumentar entonces la demanda y por lo tanto la producción, cuánto se precisa para los insumos. Y acá en insumos también hay otro punto que tenemos que tener en cuenta. No estamos hablando de los insumos como se los maneja con el concepto de un modelo de capitalismo salvaje como el que vivimos en los países latinoamericanos, donde de repente el Estado le da a precio de dólar oficial a importadoras de automóviles para que importen automóviles último modelo de alta gama, como si fuese que están importando remedios indispensables para el país. Cuando hablamos de insumos y de gastos que el gobierno tiene que hacer en la buena administración de los dólares del Estado, eso es lo que realmente el país y el pueblo precisa. Y ahí encontramos montones de deficiencias, sobre todo en los países latinoamericanos, cuando nos ponemos a ver a quién se le da dinero para que importa, a quién se le da los dólares, y cuando hay los exportadores, cuando dicen que exportan mucho menos de lo que realmente exportan y entonces pagan mucho menos los impuestos y etcétera. Y si encontramos montones de nichos en los cuales podemos obtener riquezas, fuentes económicas para financiar las rentas básicas. Eso tiene que componer justamente el diseño de un sistema de financiación de renta básica. Entonces, en concreto, se puede hacer un diseño. Por lo menos yo creo que el que yo hice sirve para eso, otros pueden hacer otro. Lo importante es las líneas centrales de la estrategia de pensamiento. Tenemos que ganar a los empresarios que apoyen la renta básica, para que políticamente podamos sumar fuerzas y poder imponer en los parlamentos entonces la renta básica. Para eso hay que mostrarle a los empresarios, señor, usted va a ganar dinero con la renta básica, más que el que está ganando ahora. ¿Cómo puede ser? Sí, yo hice una lista de más de 10 beneficios económicos que va a tener el empresario, que puede tener el empresario con una renta básica. Porque el empresario que escuchó sobre la renta básica, escuchó solamente que le van a cobrar más impuestos y que él entonces no está dispuesto, y ahí cerró su mente y no escuchó ninguna otra cosa. Y pocas veces le llevaron el mensaje a su oído de que puede ganar dinero con la renta básica. Más todavía ahora, gracias a la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, donde el empresario puede apelar a los robots, a la inteligencia artificial, a la automatización, para producir una cantidad enorme de productos y bienes a costos muy baratos, y donde precisa entonces consumidores. No le sirve un pueblo empobrecido que no puede consumir esa gran producción que él hace. Precisa compradores de esa producción, convertir a los pobres en consumidores. Y solamente la renta básica puede poner dinero al bolsillo de los pobres para que se conviertan en consumidores. Ese y muchos otros beneficios tendría el empresario. Yo calculé más de 10 beneficios que tendría el empresario, ¿no? Entonces, en esta línea estimo yo que hay que reflexionar la financiación de la renta básica. No excluye la primera que dije directamente de poner impuestos altos. Es justo y es moral, pero cada país tiene que hacer la evaluación. En mi país políticamente eso es viable.
Acá hace poco en la Argentina se puso un impuesto a las grandes fortunas y costó muchísimo políticamente poder hacer que el Parlamento lo apruebe, y lo pudo aprobar el Parlamento porque le prometió a los empresarios que era por única vez, no que iba a ser para una renta básica que se precisa para todos los años, cada año recaudar para pagar, mantener una renta básica, que por única vez. Entonces, con eso y todo le costó muchísimo, un pequeño porcentaje que le puso a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, esta línea de pensamiento creo que tenemos que profundizar en ella. Yo no me quise exceder tanto en el tiempo, porque la hora no lo permite, pero le digo, en la página que le mencioné encuentran en detalle y fundamentado mucho de todo esto. Pero siempre cuando hablemos de la renta básica, las objeciones que podamos tener, siempre me dio resultado a mí personalmente, es decir, comparar el mundo de la renta básica, un mundo que es existiendo la renta básica, con un mundo donde no exista la renta básica. Entonces, cuando me objetan la renta básica, digo, ¿qué es mejor? Va a formar vagos la renta básica. Los vagos se están formando ahora. La gente que no consigue trabajo y que cuando consigue trabajo le pagan una miseria, entonces no está motivada a conseguir trabajo. Entonces encuentra en el alcohol o en la droga, desahoga una situación en la cual no tiene salida. Con la renta básica es pura motivación a desarrollarse. Los millones de vagos porque no tienen otro remedio, porque están desocupados, porque la sociedad no les da trabajo y mucho menos con un sueldo digno. Cuando me dicen, bueno, pero es mejor crear empleo que dar una renta básica. Bárbaro. La renta básica no se opone a que se genere empleo, que se generen la máxima cantidad de empleos paralelamente a la renta básica. Pero empleos con salario digno, no empleos para que la persona no pueda salir de la pobreza. Usted me está diciendo de crear tantos millones de empleos en 10 años. Dígame, ¿qué salario pensó usted, calculó usted como Estado muchas veces? Y me dice, bueno, ahora estamos dando por trabajo 10.000 pesos por mes. 10.000 pesos por mes, ¿sabe cuántos dólares son? Es uno de los salarios más bajos del mundo, ya 10.000 pesos por mes. Como acá estamos dando en programas sociales a gente que el Estado le da el beneficio de darle un trabajo para que tenga un trabajo. ¿Quién va a estar motivado a realizar ese trabajo? ¿Por qué va a estar motivado para realizar ese trabajo? Después cuando dice, bueno, pero si la gente va a tener una buena renta básica, se va a convertir en vago porque ya tiene para vivir. Bueno, pero si ese es el criterio, si es malo que la gente tenga para vivir con una renta básica, entonces anulemos todas las herencias. ¿Qué son las herencias? Millones de personas que heredan fortuna de sus padres sin trabajar y que si eso lo va a convertir en vago, entonces le estamos haciendo mal. Digámosle a los ricos, no le haga mal a sus hijos, sáquenle la herencia, porque si no lo va a convertir en un vago, en un drogadicto, en todo eso que usted dice que la renta básica puede producir en la población. No. ¿Saben lo que hacen los hijos de los ricos? Estudian en las mejores universidades para ser productivos para las empresas de sus padres. La experiencia demostró que la mayoría de ellos no se convierten en vagos. Y los mismos comerciantes y empresarios que ahora trabajan y ganan muchísimo dinero, aquellos que ganan muchísimo dinero, ¿por qué no se convierten en vagos y venden sus empresas y que ya tienen para vivir y vivir? No, siguen manteniendo, trabajando todos los días en su empresa para producir más dinero. No sé si eso está bien o mal psicológicamente, ese es otro tema, pero no se convierte en vago el ser humano y eso está comprobado. Hay 15 países que hicieron experiencia con renta básica y se demostró que las personas cuando tienen posibilidad de tener una renta que les deje las salas libres para buscarse trabajo deseado, para progresar, para estudiar, lo hacen. Bueno, yo digo que no me quiero exceder y cada vez me excedo más porque tengo muchas cosas para decirles, muchas cosas en el corazón. Dejo acá. Muchas gracias. Le dejo ahora esta pelota del lado de ustedes.